Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte y este día, para esta semana, tenemos una clase muy interesante. Es una clase sobre los derechos humanos. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre derechos humanos? ¿Alguna vez te has preguntado qué derechos tienes como ciudadano, como joven, como niño o como mujer? Entonces esta es una clase para poder reflexionar sobre la importancia de nuestros derechos. Vamos a iniciar entonces con una pequeña pregunta para reflexionar. ¿Y para ti qué son los derechos humanos? Responde en tu cuaderno. ¿Desde cuándo crees que hay derechos humanos? ¿Ya lo respondiste? Muy bien, continuemos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? ¿Serán valores, necesidades? ¿Serán prerrogativas? ¿Serán facultades? ¿Serán principios? ¿O serán derechos? Claro, sencillo, son derechos y obligaciones que tiene el Estado y todas las personas contigo. O sea que los derechos no los puedes pedir de favor. Los derechos tienes que exigirlos porque son tuyos. Desde el momento que fuiste concebido, desde ese momento tú ya obtienes derechos humanos, desde el momento de la concepción. Ahora bien, los derechos humanos son todos aquellos derechos que por naturaleza le pertenecen a todo ser humano y que, reconocidos por el derecho positivo, sirven de límite al ejercicio del poder público en función de la dignidad, libertad e igualdad. Esta es una cita que da el licenciado Óscar Humberto Luna, quien fue procurador para la defensa de los derechos humanos de nuestro país, de acá de El Salvador. Entonces, reflexionemos un poco sobre esa definición del licenciado Óscar Luna. Dice el licenciado que los derechos humanos por naturaleza nos pertenecen, por el simple hecho de ser un ser humano. Y también son reconocidos por el derecho positivo. Todo el derecho positivo son todas las leyes que tú observas que están escritas. Ese es el derecho positivo. La Constitución de la República de El Salvador, la LEPINA, la Ley para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Ese es el derecho positivo. Todos los libros que tú has visto, como la Constitución, por ejemplo. Ese es el derecho positivo. O sea, lo que tú puedes tocar y palpar. Entonces, en estas leyes están incluidos los derechos de cada uno de nosotros. Y hay tres elementos importantes de los derechos: la dignidad, la libertad y la igualdad. Todos tenemos el derecho de que se actúe con nosotros a través de la dignidad. Todos tenemos derecho a la libertad. Y todos tenemos también derecho a la igualdad. Recordemos que no importa sexo, religión, no importa nacionalidad, todos tenemos los mismos derechos. Entonces veamos esa imagen. En esas manitas levantadas ustedes observan la confianza, la igualdad, la libertad, la esperanza, la justicia, la dignidad, la prosperidad y la paz. Pensemos. ¿Somos nosotros actores de estos derechos? ¿Recibimos nosotros estos derechos en nuestro país? Ese es el punto importante de la sociología. Recordemos que los estudios sociales abarcan toda la comunicación, todo el desempeño, todas las relaciones que tiene el ser humano en sociedad. Entonces, por eso es importante este contenido en nuestros clases de estudios sociales. Así es que sigue pensando, ¿tendremos nosotros igualdad? ¿Tendremos libertad? ¿Tendremos esperanza, justicia, prosperidad y paz? Si tu respuesta fue no, estamos entonces en un momento para poder cambiar el rumbo de nuestra historia. Tú eres un joven y a través de tus acciones puedes cambiar lo negativo que estamos viviendo en la sociedad. Continuemos. Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe negar. Por eso se llaman derechos y no favores.
Entonces los derechos no tienes que pedirlos que se cumplan por favor, sino que está escrito en el derecho positivo, recuerda, en la Constitución, en la Lepina, en la Ley de Prevención contra la Violencia y otras muchas leyes, lo cual tú tienes el derecho de pedir que se te cumpla, porque es tuyo y nadie te lo puede quitar. Así es que recuerda eso, son derechos y no son favores, son derechos. Ahora bien, ¿qué derechos tienen los niños o adolescentes? En esta imagen tú puedes observar que se menciona el derecho a la igualdad, derecho a la protección, derecho a la identidad, derecho a la calidad de vida, derecho a la integración, derecho al amor, derecho a educación y al juego, derecho al auxilio, derecho al amparo y derecho a la solidaridad. Estos son unos mínimos derechos, existen muchos más. ¿Puedes mencionar algunos? Correcto. Tienes derecho a la educación, tienes derecho a vivir bajo un techo, tienes derecho a vestir, tienes derecho a la alimentación y tienes el derecho que se te respeten todos los derechos que están escritos en la Lepina o en la Constitución. Ahora bien, ¿qué derecho te llama más la atención de los que ves en pantalla? Muy bien. Derecho a la educación y juego, ¿no? Derecho a la integración, ¿no? Derecho a la identidad. Muy bien. Cualquier derecho que te llame más la atención, es importante que tú puedas estar disfrutando de él. Por ejemplo, derecho a la identidad. Tú tienes derecho a tener un nombre. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. Tú ya conoces el mío, me llamo Rey. Muy bien. Entonces, tú te llamas Juanito, tú te llamas Pedrito, tú te llamas Julito, Carlos, María, tú te llamas Carmen, tú te llamas Elena, Jennifer, y tienes ese derecho a la identidad, el derecho a un nombre. Tienes derecho a la protección también. La Policía Nacional Civil surge a través de los acuerdos de paz en 1992. Y ellos están para proteger a la ciudadanía, para proteger a los niños, jóvenes, adolescentes, ancianos. Y también tus padres tienen la obligación de protegerte. Muy bien, continuemos. Necesito que reflexionemos un momento y escribas en tu cuaderno estas preguntas. Número 1. Si lo más importante para los derechos humanos es la persona humana, ¿por qué se irrespetan tanto? Reflexiona y escríbelo en tu cuaderno. ¿Por qué consideras que se irrespetan tanto los derechos humanos en El Salvador y en cualquier parte de Centroamérica, Latinoamérica, Norteamérica o el mundo? Reflexiona sobre eso. Número 2. En la actual coyuntura política en El Salvador, ¿cuál es la realidad de los derechos humanos? Piensa. ¿Tendremos nosotros derechos humanos en nuestro país? ¿Se cumplen los derechos humanos en nuestro país? Analízalo y escríbelo en tu cuaderno. Número 3. ¿Qué debe hacer la población para que el Estado y las personas particulares respeten los derechos humanos? Analízalo y escríbelo en tu cuaderno. Escribe esas recomendaciones para respetar los derechos humanos. Puedes ponerle pausa para escribir las preguntas en tu cuaderno. Así es que, queridos amigos, aquí llegamos al final de esta clase, de esta semana, un tema muy importante sobre los derechos humanos. Un saludo para cada uno de ustedes y recordarles que la educación es un derecho, por lo tanto, también tú tienes la obligación de cumplir con ella. Es un gusto y saludos para todos. Hasta la próxima.